Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Duber Huesaquillo Huanga. Soy del curso de Estadística del grupo 245. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Psicología. Mi tutora, Angélica María Anti. El día de hoy voy a presentar la fase 4, descripción de la información. Eh, para la realización de este ejercicio, yo había escogido, en el paso 2 había escogido gasto versus salario. Entonces, en el paso 2 regresión y modelo lineal, aquí en el diagrama de dispersión, gasto promedio por alumno versus sueldo promedio del profesor, gasto versus salarios. Aquí, pues, podemos observar una tendencia ascendente, lo que indica que conforme aumenta el sueldo promedio del profesor, también tiende a aumentar el gasto promedio por alumno. Los puntos pues están relativamente cercanos a la línea recta con pendiente positiva, lo que confirma presencia de una correlación positiva fuerte. Y pues el coeficiente de correlación mostrado por el simulador es R igual a más 0,83. Bueno, ¿por qué? Porque este valor nos indica que existe una correlación positiva fuerte entre ambas variables. A mayor sueldo promedio del profesor, pues mayor gasto promedio por, promedio por alumno. Siguiendo esto, aquí tengo la construcción del modelo, como lo pueden visualizar, gasto versus sueldo. Aquí se muestra mi recta. Eh, Aquí en Y tenemos igual a 0,21 y X eh, menos 1,50 y la Y igual a X más B. Entonces, eh, acá también se puede visualizar en la R igual más 0,83. De la misma manera, aquí tenemos la segunda imagen donde nos muestra eh, la información, la información que se está pidiendo. Siguiendo a esto, en el coeficiente de terminación se calcula como r elevado a la 2 igual a 0,83 elevado a la 2 igual a 0,6889. Y en la r elevada a la 2, el segundo, es igual a 0,6969%. Entonces, el 69% de la variación del gasto promedio por el alumno puede explicarse por el sueldo promedio del profesor. Entonces, acá el modelo matemático obtenido es confiable. El modelo lineal utilizado resulta bastante confiable y pues principalmente por tres razones. Con un R de 0,83, la relación lineal entre las variables es sólida, lo que sugiere que los cambios en el sueldo del profesor están fuertemente asociados en cambios en el gasto por el estudiante. Y el R elevado a la 2 igual a 0,69 muestra que el modelo explica gran parte de la tendencia de los datos. Eh, y en el diagrama de dispersión muestra que la mayoría de los puntos se distribuyeron cerca de la recta de regresión, lo que confirma que el modelo describe adecuadamente la tendencia general. Hay algunos puntos alejados, pero no se observan patrones sistemáticos en los residuos, lo cual sugiere que el error es aleatorio y el modelo es apropiado. En conjunto, esos elementos pues, nos permiten afirmar que el modelo lineal es razonable, confiable dentro del rango analizado. Por otro lado, ¿qué conclusiones obtiene? Nos dice. Entonces, el coeficiente de correlación R igual a 0,83 se evidencia una relación positiva fuerte entre el sueldo promedio del profesor y el gasto promedio por el alumno. Entonces, en términos prácticos, esto significa que
En general, a medida que aumentan los salarios de los profesores, también tiende a aumentar la inversión educativa para el alumno. Y la recta de ajuste y igual a 0.21, x menos 1.50 nos representa adecuadamente la tendencia de los datos y la mayoría de los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica un buen ajuste. Pues más sin embargo se identifican algunos valores típicos, especialmente en niveles de sueldo más altos que podrían influir ligeramente en la precisión del modelo. En la misma línea, acá nos dice que la pendiente 0.21 nos indica que por cada incremento de $1,000 en el sueldo promedio del profesor, el gasto por alumno va a aumentar aproximadamente en $210. Por ende, refuerza la existencia de una relación directa. Salario docentes más altos se asocian con mayor inversión por estudiante. Entonces, el intercepto de menos 1.50, aunque matemáticamente necesario para definir la recta, no tiene una interpretación práctica realista, ya que sugerirá un gasto negativo cuando el sueldo del profesor es cero. Entonces este valor solo afecta extrapolación fuera del rango observado, pero no afecta la validez del modelo dentro de los datos reales. Siguiendo esto, al elevar el coeficiente de correlación al cuadrado, r elevado a la 2 igual a 0.83 elevado a la 2 es igual a 0.6889. Esto pues nos indica y que significa que aproximadamente el 69% de la variación en el gasto promedio por alumno puede explicarse por el sueldo del promedio del profesor. También el 31% restante se debe a otros factores no incluidos en el modelo presupuesto institucional, políticas educativas, diferencias regionales, en fin. También se observan algunos puntos alejados en la recta, particularmente en sueldos más altos. Por ende, esto podría indicar la presencia de valores atípicos, a sugerir que en esos niveles la relación lineal ya no describe tan bien el comportamiento de los datos. Aquí en el paso 3, en regresión y correlación lineal simple, que nos dice identificar dos variables cuantitativas de la situación estudiada que puedan estar relacionadas e identificar la variable dependiente e independiente. Entonces aquí variable dependiente X es número de veces que ocurrió el hecho y variable dependiente Y es edad de la víctima. Como pueden visualizar aquí en esta gráfica, en este diagrama de dispersión de dichas variables, se determina el tipo de relación entre las variables, edad de la víctima versus repeticiones del hecho. Siguiendo esto, determiné el coeficiente de determinación y de correlación de las dos variables, interpreté los resultados, coeficiente de correlación R menos 0.05173822 y coeficiente de determinación R elevado a la 2, 0.00026, 0.26%. El coeficiente de correlación es negativo, lo que sugiere que a mayor edad de la víctima, el número de repeticiones del hecho podría tender a disminuir. Entonces, sin embargo, el valor R es extremadamente cercano a cero. R elevado a la 2 indica que solo el 0.26% de la variabilidad en las repeticiones del hecho es explicada por la edad, lo cual significa que no existe una relación lineal relevante entre ambas variables. Eh, por otro lado nos dice, encuentre el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. ¿Es confiable? Nos pregunta entonces aquí. Coeficiente de determinación R elevada a la 2 es igual a 0.26%. Y la coeficiente de relación R es igual a 0.16.
Entonces, los resultados muestran que existe una correlación negativa muy débil entre la edad de la víctima y el número de veces que se repitió el hecho, aunque matemáticamente la relación aparece como negativa, su valor es tan pequeño que en la práctica no representa una asociación real entre las variables. Por lo tanto, eso significa que la edad de la víctima no depende de manera significativa de cuántas veces ocurrió el hecho. Los datos pues presentan una dispersión muy amplia y no siguen ninguna tendencia lineal clara, por lo que no es confiable para predecir una variable a partir de la otra. Aquí determiné el tipo de correlación de los datos variables. El modelo lineal obtenido para las variables fue 14.59, más sin embargo el valor del coeficiente de determinación r elevado a la 2 es igual a 0,0026, pues extremadamente bajo, lo que indica que solo el 0,26% de la variabilidad en la edad de la víctima es explicada por el número de repeticiones del hecho, lo cual significa que el modelo no es confiable y no puede utilizarse para predecir con precisión una variable a partir de la otra. Entonces el coeficiente de correlación encontrado es R igual a 0,0517, es negativo, lo que implica que en general cuando aumenta el número de repeticiones del hecho de la edad de la víctima tiende a disminuir ligeramente. Eh, no obstante, el valor tan cercano a cero que la relación es prácticamente inexistente. Acá nos dice que relacionar la información obtenida con el problema, entonces los resultados muestran que el coeficiente de correlación entre la edad de la víctima y la repetición del hecho es negativo pero muy bajo, y que el coeficiente de determinación r elevado a la 2, 0,0026, pues nos indica que solo el 0,26% de la variación en la edad de la víctima puede explicarse por el número de repeticiones, lo cual significa que no existe una relación lineal significativa entre ambas variables. La repetición del hecho no depende de manera importante de la edad de la víctima. Entonces, en el contexto del problema sobre violencia de género intrafamiliar en el Tolima, estos resultados nos indican que la repetición de los hechos ocurre en víctimas de distintas edades, mas sin embargo, sin mostrar una tendencia clara que relacione la edad de la persona afectada con la recurrencia del evento violento. Es decir, tanto personas jóvenes como adultas pueden experimentar hechos repetidos, por lo que la edad no es un factor determinante para explicar porque algunos casos se repiten más que otros. Aquí, como pueden visualizar, tengo eh, esta imagen del paso 4, regresión y correlación múltiple de la edad de la víctima, años versus duración. Aquí tengo la edad de la persona que agrede versus duración. Aquí el estrato de la víctima versus duración. Y entonces la B nos dice identificar una variable cuantitativa, depende y varias variables cuantitativas independientes del estudio de investigación. Entonces para el análisis se eligió la variable dependiente cuantitativa. Duración aproximada del abuso en meses, entonces porque mide un fenómeno directamente relacionado con la gravedad y persistencia del hecho, y como variables independientes cuantitativas. 1. Estrato de la víctima. 2. Edad de la persona que agrede. 3. Estrato de la víctima. En la C nos dice calcular la reta de regresión y el coeficiente de correlación para probar estadísticamente su relación. Entonces aquí, como pueden visualizar, eh, este cuadro, intercede, estrato de la víctima a 1 por 1, edad de la persona que agrede a 2 por 2, edad de la víctima de años a 3 por 3, con sus coeficientes. Entonces, la ecuación de la regresión múltiple estima la duración aproximada del abuso en meses a partir de tres variables cuantitativas: el estrato de la víctima, la edad de la víctima y la edad del agresor. Los coeficientes encontrados nos permiten identificar cómo cada variable influye de manera individual y conjunta en el tiempo que dura la situación de abuso. Según la ecuación, Y igual a 1
más A2x2 más A3x3 más B. Entonces, eso nos da un resultado de, la Y nos da un resultado de 8.5506. Según esta ecuación anterior, el estrato y la edad de la víctima tienen una relación positiva con la duración del abuso, incrementos pequeños por unidad, mientras que la edad del agresor tiene un efecto prácticamente nulo y negativo. Al evaluar la fuerza del modelo, el coeficiente de determinación es muy bajo, eh, lo que indica que el modelo lineal explica solo una fracción mínima de la variación de duración. Estadísticamente, pues la prueba T para cada coeficiente permite identificar qué variables aportan evidencia de asociación. En este caso, solamente la edad de la víctima mostró evidencia estadísticamente de asociación. Las demás no fueron significativas, más sin embargo, debido al bajo R elevado a la 2, aún la variable significativa no permite hacer predicciones precisas. La duración de abuso depende en una gran medida de factores no incluidos en el modelo. La ecuación ofrece una aproximación y permite identificar direcciones de efecto positivo o negativo, pero no ofrece una explicación o predicción robusta por sí sola. Nos dice relacionar la información obtenida con el problema. Entonces aquí puse los resultados obtenidos muestran que la relación entre las variables analizan como el estrato, la edad del agresor y la edad de la víctima, y la duración aproximada del abuso es muy débil, ya que el modelo presenta un R elevado a la 2 bajo y coeficientes con una influencia real. Por lo tanto, eso significa que en los casos de violencia de género intrafamiliar del Tolima, estas características individuales no determinan de manera clara cuánto tiempo puede prolongarse el abuso. Aunque la edad de la víctima mostró cierta relación positiva con la duración, su efecto es pequeño y no permite explicar de forma sólida el fenómeno. Entonces, por su parte, la edad del agresor prácticamente no influye y el estrato socioeconómico solo aporta una relación mínima. Entonces, esto indica que la violencia puede presentarse en diferentes edades, estratos y situaciones familiares, sin una tendencia lineal marcada. Por lo tanto, esto nos indica que la violencia intrafamiliar no depende solo de las características individuales, sino de factores más complejos que el modelo no captura. Los resultados refuerzan también la idea de que la duración del abuso está influenciada por múltiples factores y que aunque algunos rasgos de la víctima pueden estar asociados a la problemática, requiere un abordaje integral que considere aspectos sociales, familiares y psicológicos. Esto fue el video argumentativo. Muchísimas gracias.